Ven, sígueme. 2021. Para uso individual y familiar. Capítulo 27. Doctrina y Convenios, sección 71 al 75. Lección asignada del 28 de junio al 4 de julio de 2021. Titulado: No hay arma forjada en contra de vosotros que haya de prosperar. El elder Quentin L. Cook, del Quórum de los Dos Apóstoles, enseñó lo siguiente: La influencia del Espíritu Santo mayormente acompaña al estudio individual de las Escrituras y la oración en el hogar. Esto es un fragmento del discurso, una conversión profunda y duradera al Padre Celestial y a Jesucristo, pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2018. Anote sus impresiones a continuación. Desde que era joven, José Smith hizo frente a críticos, incluso enemigos, conforme procuraba llevar a cabo la obra de Dios. Sin embargo, debió haber sido particularmente doloroso a finales de 1831, cuando Ezra Booth comenzó a oponerse públicamente a la Iglesia, ya que en ese caso el crítico era alguien que anteriormente había sido creyente. Ezra había visto a José utilizar el poder de Dios para sanar a una mujer y se le había invitado a acompañar a José en el primer reconocimiento que se hizo a la tierra de Sion en Missouri. Pero había perdido la fe y, con la intención de desacreditar al profeta, publicó una serie de cartas en un diario de Ohio. Sus esfuerzos parecían estar funcionando. Sentimientos hostiles habían surgido contra la Iglesia en la región. ¿Qué debían hacer los creyentes en un caso como ese? Si bien no hay una sola respuesta correcta para toda situación, parece que muy a menudo, incluso en este caso de 1831, parte de la respuesta del Señor es defender la verdad y corregir las falsedades al proclamar el Evangelio. Es cierto que la obra del Señor siempre tendrá críticos, pero al final no hay arma forjada en contra de ella que haya de prosperar. Como subtítulo: El Señor confundirá a los críticos de su obra en su propio tiempo. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios, la sección 71, la cual escucharemos a continuación. He aquí, así os dice el Señor a vosotros, mis siervos José Smith, hijo, y Sidney Rigdon: ciertamente ha llegado el tiempo en que es necesario y oportuno que abráis vuestra boca para proclamar mi evangelio, las cosas del reino, explicando sus misterios por medio de las Escrituras, de acuerdo con la porción del Espíritu y del poder que se os dará según mi voluntad. De cierto os digo, proclamad al mundo en las regiones circunvecinas, también en la iglesia, durante una temporada, hasta que se os avise. En verdad, esta es una misión que os doy por un tiempo. Por tanto, obrad en mi viña, llamad a los habitantes de la tierra, y testificad y preparad la vía para los mandamientos y las revelaciones que han de venir. Ahora, he aquí, esto es prudente. Quien lee, que entienda y también reciba. Porque a quien reciba le será dado más abundantemente, a saber, poder. Confundid, pues, a vuestros enemigos, invitadlos a discutir con vosotros en público y en privado, y si sois fieles, será manifestada su vergüenza. Por tanto, dejadlos que propongan sus potentes razonamientos en contra del Señor. De cierto, así os dice el Señor, no hay arma forjada en contra de vosotros que haya de prosperar. Y si hombre alguno alza su voz en contra de vosotros, será confundido en mi propio y debido tiempo. Así que guardad mis mandamientos, son verdaderos y fieles. Así sea. Amén.
Quizá nos preocupe cuando escuchamos a personas criticar o ridiculizar la iglesia o sus líderes, especialmente cuando tememos que las personas a quienes conocemos y amamos se verán influenciadas por dicha crítica. Cuando sucedió algo similar en Ohio en 1831, el mensaje que el Señor dio a José Smith y a Sidney Rigdon fue uno de fe, no de temor. Conforme estudie la sección 71 de Doctrina y Convenios, medite en lo siguiente. ¿Qué encuentra en esta sección de Doctrina y Convenios que edifique su fe en el Señor y en su obra? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué le impresiona a usted sobre la instrucción que el Señor dio a sus siervos en esa situación? Medite una última vez en este bloque de lectura. También se recomienda estudiar el mensaje Valor Cristiano, el precio del discipulado, por el elder Robert D. Hales, del Quórum de los Dos Apóstoles, pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2008, el cual escucharemos a continuación. Qué maravilloso mensaje el que recibimos, todos juntos como uno, poniendo por delante el nombre de Cristo. Una de las preguntas que yo tengo la pregunta es, ¿por qué entonces, si somos ejemplos del Salvador, hay gente que desea atacarnos? Y una de las hermanas preguntó, ¿por qué la iglesia no se defiende más activamente cuando recibe acusaciones? Para responderle diría que una de las grandes pruebas de la mortalidad es cuando se cuestionan o critican nuestras creencias. Pero en esos momentos quizá queramos responder en forma agresiva, levantar los puños. Pero esas son oportunidades importantes para detenernos, orar y seguir el ejemplo del Señor. Recuerden que Jesucristo mismo fue despreciado y rechazado por el mundo, y en el sueño de ley, los que se dirigían hacia el Salvador sufrieron burlas y fueron señalados con el dedo. Jesús dijo, el mundo aborreció a mis discípulos porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Al responder a nuestros acusadores como lo hizo el Salvador, no solo somos más como Cristo, sino que también invitamos a los demás a sentir su amor y los invitamos a seguirlo. Para responder como lo hizo Él, lo haría con una fórmula. El Salvador respondió de manera diferente en cada situación. Cuando compareció ante el malvado Herodes, él permaneció callado. Estando ante Pilatos, dio un sencillo testimonio. Y frente a los cambistas que profanaban el templo, ejerció su responsabilidad divina de preservar y proteger lo que era sagrado. Al ser levantado en la cruz, también respondió en una forma incomparable: Padre, perdónalos, ellos no saben lo que hacen. Algunas personas equivocadamente piensan que reacciones tales como el silencio, la mansedumbre, el perdón y expresar un humilde testimonio son respuestas débiles o pasivas, pero el amar a nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen y hacer el bien a los que nos aborrecen y orar por los que nos ultrajan y nos persiguen requiere fe, fortaleza
y más que todo valor cristiano. El profeta José Smith demostró ese valor a lo largo de toda la vida. Aunque sufrió continuamente severa persecución por aquellos individuos tanto religiosos como irreligiosos, él no tomó represalias ni cayó en el odio. Como un verdadero discípulo de Cristo, siguió el ejemplo del Salvador al amar a los otros en una forma compasiva. Eso es valor cristiano. Cuando no decidimos vengarnos, cuando ofrecemos la otra mejilla, dominamos la ira, también estamos siguiendo el ejemplo del Salvador y manifestamos su amor, que es el único poder puede someter al adversario. Eso no es debilidad, eso es valor cristiano. A través de los años aprendemos que los desafíos a nuestra fe no son nuevos y es de esperar que no desaparezcan rápido. Pero el verdadero discípulo de Cristo ve la oportunidad en medio de la oposición. Aprendimos acerca de Abinadí en el libro de Mormón. Lo ataron, lo llevaron ante el malvado rey Noé, y a pesar de que el rey se opuso enérgicamente a Abinadí y finalmente lo sentenció a muerte, de cualquier forma enseñó el Evangelio y dio su testimonio con denuedo. Por haber aprovechado esa oportunidad, uno de sus sacerdotes, de los sacerdotes de Noé, llamado Alma, se convirtió al Evangelio y trajo muchas almas a Cristo. El valor de aquel hombre, Abinadí, y de Alma, eso era valor cristiano. La experiencia demuestra que en las épocas de publicidad negativa sobre la Iglesia puede esto ayudar a los propósitos del Señor. En 1983, la primera presidencia escribió a los líderes de la Iglesia: la oposición en sí misma puede ser una oportunidad. Entre los constantes desafíos que enfrentan nuestros misioneros se encuentra la falta de interés en los asuntos religiosos y en nuestro mensaje. Esas críticas crean interés en la Iglesia. Eso da la oportunidad a los miembros de presentar la verdad a las personas cuya atención está dirigida hacia nosotros. Podemos aprovechar esas oportunidades de muchas maneras. Una carta amable al editor de un diario, una conversación con un amigo, un comentario en un blog o una palabra tranquilizadora a alguien que ha hecho una observación despectiva. Podemos responder con amor a aquellos que han sido influenciados por información errónea y prejuicios. Podemos darle a aquellos que no llegan a la verdad solo porque no saben dónde hallarla. Les aseguro que responder a nuestros acusadores de manera como Cristo lo hizo no es debilidad, sino que es valor cristiano en acción. Al responder a los demás, cada circunstancia será diferente. Afortunadamente, el Señor conoce el corazón de nuestros acusadores y cómo podemos responderles de la manera más eficaz. Podemos, a medida que los verdaderos discípulos buscan la guía del Espíritu y reciben la inspiración específica para cada situación, y cada situación los verdaderos discípulos responden de un modo que invita al Espíritu del Señor. Pablo les recordó a los corintios que su predicación no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Ya que ese poder reside en el Espíritu del Señor, nunca debemos contender cuando hablamos de nuestra fe. Como casi todos los misioneros aprenden, el discutir sobre la doctrina valiéndose de la Biblia siempre aleja el espíritu. El Salvador ha dicho: aquel que tiene el espíritu de contención no es mío. Más lamentable que la acusación cristiana, ruego que nuestras conversaciones con los demás siempre sean de características especiales, por medio de los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. El ser manso, según lo define el diccionario, es manifestar paciencia y longanimidad, soportando agravios sin resentimiento. La mansedumbre no es debilidad, es un símbolo de valor cristiano. Eso es de especial importancia al relacionarnos con miembros de otras denominaciones cristianas. Con toda seguridad, nuestro Padre Celestial se entristece y el diablo se ríe
cuando discutimos en forma contenciosa acerca de las diferencias doctrinales con nuestros vecinos cristianos. Eso no quiere decir que debamos transigir en nuestros principios o debilitar alguna de nuestras creencias. No podemos cambiar la doctrina del Evangelio restaurado, aunque enseñarla y obedecerla haga que no seamos populares a los ojos del mundo. Sin embargo, aun cuando sintamos que debemos enseñar la palabra de Dios con denuedo, debemos orar para ser llenos del Espíritu Santo. No debemos confundir el denuedo con la versión de la que usa Satanás, que realmente se llama altivez. Los verdaderos discípulos hablan con confianza serena y no con orgullo jactancioso. Como verdaderos discípulos, nuestra preocupación principal debe ser el bienestar de los demás, no comprobar que tenemos la razón. Las preguntas y las críticas nos dan la oportunidad de tender la mano a los demás y demostrarles que ellos son importantes para nuestro Padre Celestial y aún para nosotros. Nuestro objetivo debe ser ayudarlos a comprender la verdad, no defender nuestro amor propio ni ganar puntos en un debate teológico. Nuestro testimonio sincero es la respuesta más poderosa que podemos dar a nuestros acusadores, y ese testimonio solo puede nacer del amor y la mansedumbre. Deberíamos ser como Edward Partridge, de quien el Señor dijo: «Su corazón es puro delante de mí porque es semejante a Natanael, aquel de la antigüedad en quien no hay engaño». Que no haya engaño significa poseer la inocencia de un niño y ser lento en ofenderse y presto en perdonar. Esas cualidades se aprenden primero en el hogar y la familia y se aplican en todas nuestras relaciones. El que no haya engaño es reconocer nuestra culpa primero. Cuando se nos acusa, debemos preguntar lo que los apóstoles del Señor preguntaron: ¿soy yo, Señor? Si escuchamos la respuesta del Espíritu, podemos, cuando sea necesario, hacer correcciones, pedir disculpas, buscar el perdón y hacer las cosas mejor. Sin engaño, los verdaderos discípulos evitan juzgar indebidamente los puntos de vista de los demás. Muchos de nosotros hemos cultivado lazos fuertes de amistad con personas que ahora no son miembros de la Iglesia, compañeros de escuela, de trabajo, amigos, vecinos en todo el mundo. Nosotros necesitamos de ellos y ellos de nosotros. Como enseñó el presidente Thomas S. Monson, aprendamos a respetar a los demás. Ninguno de nosotros vive solo, ni en nuestra ciudad, ni en nuestra nación, ni en el mundo. Como lo demostró el Salvador frente a Herodes, a veces los verdaderos discípulos deben mostrar valor cristiano al no decir nada. Una vez, cuando estaba jugando golf, apenas rocé un cactus cholla grande que parece lanzar púas como un puercoespín. Se me pegaron púas en toda la ropa, aun cuando apenas lo había rozado. Algunas situaciones son como esa planta. Lo único que hacen es lastimarnos. En esos casos es mejor mantenerse a distancia y simplemente alejarnos. Al hacerlo, algunos tratarán de provocarnos y comenzar una discusión. En el libro de Mormón leemos que Leonti y sus hombres acamparon en un monte. El traidor Amaliquía instó a Leonti a que bajara y se reuniera con él en el valle. Pero cuando Leonti bajó del lugar alto, fue envenenado poco a poco, hasta que murió, y su ejército quedó bajo el mando de Amaliquía. Con argumentos y acusaciones, algunas personas nos instan a dejar el lugar alto y unirnos a ellos en una riña teológica en el lodo. Estas pocas personas contenciosas están resueltas a iniciar disputas religiosas, ya sea en línea o en persona. Siempre es mejor quedarse en el terreno alto y del respeto y el amor mutuo. Al hacerlo, seguimos el ejemplo del profeta Nehemías, que construyó un muro alrededor de Jerusalén. Los enemigos de Nehemías le suplicaron que les hiciera frente en la llanura donde ellos pensaban hacerle el mal. Pero a diferencia de Leonti, Nehemías sabiamente rechazó la oferta con este mensaje: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándola yo ir a vosotros.
so that I cannot come down, nosotros también tenemos una gran obra que hacer, la cual no se llevará a cabo si nos detenemos a discutir. we too have a great work to do, En vez, which is not debemos armarnos de valor cristiano y seguir adelante. and argue and be distracted. Instead, we should muster Como leemos en Salmos, as we read in Psalms, fret no te impacientes a causa de los malignos. evil La maldad siempre existirá en este mundo. part of mortality Parte de la gran prueba de la vida mortal es estar en el mundo sin llegar a ser como el mundo. in his En su oración intercesora, el Salvador le pidió a nuestro Padre Celestial: pray not no ruego que los quites del mundo, but thou shouldst, sino que los guardes del mal. but even as the Pero al mismo tiempo que el Salvador nos advirtió que habría persecuciones, Él prometió paz. La paz os dejo, mi paz os doy. let not your heart No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Testifico que con el manto de su paz sobre nosotros se cumplirá la promesa de la primera presidencia. La oposición, which may seem que parezca difícil de sobrellevar, será una bendición para el reino de Dios sobre la tierra. my inquiring self, A la hermana que hizo la pregunta y a todos los que desean saber cómo responder a los acusadores, les digo, los amamos, whether their race, sin importar su raza, creencia, religión o inclinación política. if we follow, Si seguimos a Cristo y demostramos su amor, we must, debemos amarlos. we do not, No pensamos que somos mejores que ellos, rather más bien deseamos mostrarle with our love, un camino mejor, better way, the way of el camino de Jesucristo. his way, Su camino nos conduce a la puerta del bautismo, al sendero estrecho y angosto de una vida recta which takes us to y al templo de Dios. his way. Él es el camino y la verdad It is y la vida. only through him Solo por medio de Él podemos nosotros y todos nuestros hermanos y hermanas heredar el mayor don que podamos recibir, la vida eterna y la felicidad eterna. Ayudar a los demás, ser un ejemplo para ellos, no es una tarea para débiles, es solo para los fuertes. Es una tarea para ustedes y para mí, los santos de los últimos días, que pagan el precio de ser un discípulo al responder a nuestros acusadores con valor cristiano. I conclude by making Concluyo con el testimonio de Mormón, my own. que también es el mío. Old am He aquí, soy discípulo de Jesucristo, the Son of el Hijo de Dios. I've been called He sido llamado por Él to declare his para declarar a su palabra entre los de su pueblo, that they may have a fin de que alcancen la vida eterna. I bear my Dejo mi testimonio especial de Él, that our lives que nuestra vida puede ser eterna, because his porque su amor es eterno. we may share Que compartamos su amor eterno e incondicional with our brothers con nuestros hermanos y hermanas de todas partes. Es mi humilde oración, en el nombre de Jesucristo. Amén. También se recomienda estudiar el mensaje Cómo defender la fe, por el elder Georg Clevingat de los 70, disponible en la Leona de septiembre de 2017, el cual escucharemos a continuación. El Señor necesita un pueblo dispuesto y capaz de defender con humildad pero con firmeza a Cristo y al reino de Dios. En la existencia preterrenal poseíamos albedrío, capacidad de razonamiento e inteligencia. Allí fuimos llamados y preparados de acuerdo con la presencia de Dios. Y en el inicio estuvimos en la misma posición que nuestros hermanos y hermanas. Las oportunidades de crecer y aprender se hallaban ampliamente disponibles. Sin embargo, el mismo acceso a las enseñanzas de un amoroso hogar celestial no produjo un mismo deseo entre nosotros, los hijos procreados en espíritu del Padre Celestial, de escuchar, aprender y obedecer. Al ejercer nuestro albedrío, tal como lo hacemos hoy en día, dimos oído con diversos grados de interés y voluntad. Algunos de nosotros procuramos con ansias aprender y obedecer. Ante la inminente guerra en los cielos, nos preparamos para la graduación de nuestro hogar preterrenal. Se enseñó la verdad y también fue cuestionada. Se dieron testimonios y se ridiculizaron.
y cada espíritu preterrenal tomó la decisión de ya fuera defender o apartarse del plan del Padre. No hubo neutralidad. Al final, no existió la opción de retirarse de modo indeciso a un territorio neutral en ese conflicto. Tampoco existe hoy en día. Aquellos de nosotros que estábamos armados con fe en la futura expiación de Jesucristo, aquellos a quienes nos fortalecía el testimonio de su función divina, aquellos que poseíamos conocimiento espiritual y el valor para utilizarlo en defensa de su sagrado nombre, luchamos en el frente de batalla de esa guerra de palabras. Juan enseñó que esos espíritus valientes, así como otros, han vencido a Lucifer por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de su testimonio. Sí, la guerra preterrenal la ganó la promesa de un Salvador y de un Getsemaní y un Calvario teñidos de sangre. No obstante, nuestro valor y testimonio preterrenales, nuestra disposición a explicar, a razonar con otros espíritus y persuadirlos, también ayudaron a detener el que la marejada de falsedades se propagara sin oposición. Al haber cumplido con éxito nuestro periodo de servicio en su defensa, llegamos a ser testigos de su santo nombre. Efectivamente, habiéndonos probado en el campo de batalla, y al así estar seguro de nuestro corazón y nuestro valor, el Señor luego dijo de nosotros, los miembros de la casa de Israel, vosotros sois mis testigos. Pensemos, ¿aún es verdad tal declaración sobre nosotros en la actualidad? Nuestra batalla actual. Todavía hoy se vive un conflicto por las mentes, los corazones y las almas de los hijos de nuestro Padre, como anticipación de la segunda venida de Jesucristo. Si bien muchas personas del mundo sienten curiosidad sincera en cuanto a las enseñanzas de la Iglesia, un creciente abismo entre los inicuos y los rectos separa de las verdades del Evangelio restaurado a un mundo que se halla en caída libre en cuanto a la moral. Cuando se acusa de seguir la oscuridad a los imperfectos santos que se esfuerzan por procurar luz, cuando se afirma que la dulzura de sus intenciones y obras es amarga, es de sorprender que haya dedos de escarnio que apunten a la Iglesia restaurada del Señor y a sus siervos fieles. El presidente Thomas S. Monson ha enseñado: vivimos en una época en la que estamos rodeados de muchas cosas que tienen el propósito de atraernos a caminos que pueden conducirnos a la destrucción. Para evitar esos caminos se necesita determinación y valor. Ser miembros pasivos y neutrales no es suficiente en este conflicto de los últimos días. El presidente Monson prosigue: al vivir nuestro día a día, es casi inevitable que nuestra fe se ponga en tela de juicio. ¿Tenemos el valor moral para defender nuestras creencias aunque tengamos que hacerlo solos? A pesar del ruido de fondo permanente que proviene del edificio grande y espacioso, ¿estamos resueltos a andar con paso firme por el camino menos transitado? ¿Estamos dispuestos y somos capaces de participar en conversaciones corteses con quienes tienen preguntas sinceras? ¿Podemos y estamos dispuestos a aclarar y defender las enseñanzas de la Iglesia restaurada de Jesucristo sin recurrir a la contención? Al aconsejarnos poder discrepar sin ser desagradables, el elder Dallin H. Oaks del Quórum de los 12 Apóstoles enseñó: aún al procurar ser humildes, no debemos abandonar ni debilitar nuestro compromiso con las verdades que comprendemos. Lleguen a ser valientes. Consideremos con detenimiento la invitación del presidente Monson. Una vez que obtenemos un testimonio, nos corresponde compartir ese testimonio con los demás. Que siempre seamos valientes y estemos preparados para defender lo que creemos. Y si tenemos que estar solos en el proceso, que lo hagamos con valor, con esa fortaleza que viene del conocimiento de que en realidad nunca estamos solos cuando estamos con nuestro Padre Celestial. Ser miembros de la Iglesia únicamente no nos hace de forma automática testigos valientes de Cristo y su Iglesia restaurada. El Señor nos ha enseñado a hacer que nuestra luz brille al vivir el Evangelio. Sin embargo,
Algunos mantienen en secreto su condición de miembros de la Iglesia al poner su luz debajo de un almud. Algunos responden preguntas ocasionales sobre el Evangelio, pero titubean en testificar e invitar. No obstante, otros en efecto procuran oportunidades de compartir el Evangelio y lo hacen de buen grado. ¿Cuántos de nosotros somos defensores proactivos y valientes de la fe? Para mantener y recuperar terreno en la guerra de palabras actual, el Señor necesita un pueblo tanto dispuesto como capaz de defender con humildad, pero con firmeza a Cristo, a sus oráculos vivientes, al profeta José Smith, al Libro de Mormón y las normas de la Iglesia. Necesita un pueblo que esté siempre preparado para responder a cada uno que demande razón de la esperanza que hay en ellos. El Señor necesita un ejército de verdaderos santos de los últimos días, dispuestos a testificar de la verdad con un espíritu de mansedumbre y amor cuando se cuestione cualquier aspecto del Evangelio restaurado. El ejemplo del capitán Moroni. Si se sienten faltos de preparación como valientes defensores de la verdad en nuestros días, no están solos. La mayoría de nosotros se siente de ese modo, hasta cierto punto. Sin embargo, hay cosas sencillas que podemos hacer para adquirir tanto capacidad como confianza. En el Libro de Mormón, aprendemos que el capitán Moroni preparó la mente de los del pueblo para que fueran fieles al Señor su Dios. Había comprendido que la primera línea de defensa era una vida edificada sobre el fundamento de la obediencia personal. Además, construyó pequeños fuertes, levantando parapetos de tierra y erigiendo también muros de piedra para cercarlos. No solo tomó algunas precauciones obvias, sino que también fortaleció estratégicamente sus fortificaciones más débiles. Sus estrategias preventivas tuvieron tanto éxito que sus enemigos se asombraron en extremo y no pudieron llevar a cabo sus inicuos designios. Ustedes podrían preguntarse, ¿puede alguien tan débil como yo ser un valiente defensor de Cristo y su Evangelio restaurado? La debilidad que perciben en sí mismos puede convertirse en fortaleza al aceptar que todo lo que el Señor requiere en un principio es su corazón y una mente bien dispuesta. Los débiles y sencillos del mundo, investidos con el espíritu de valentía, son sus reclutas preferidos. Recuerden que Él, por medios muy pequeños, se deleita en confundir a los sabios. Si están dispuestos a compartir y defender el Evangelio restaurador y a sus líderes y doctrinas, podrían considerar las siguientes sugerencias. 1. Saber a quién y qué defender. Una estrategia defensiva firme es el fundamento de una ofensiva firme. Al igual que no pueden defender eficazmente aquello de lo cual conocen muy poco o nada, tampoco lo defenderán si no les importa en extremo. Como el asalariado, a quien se paga para cuidar las ovejas y que se retirará o huirá a la primera señal de dificultades. De igual modo, ustedes no mantendrán las líneas de defensa por mucho tiempo, salvo que tengan la convicción espiritual de que su causa es justa y verdadera. Para testificar de Cristo y su iglesia y defenderlos, deben saber que Él vive y que esta es su iglesia restaurada. Quienes conocen y viven el Evangelio rebosan de entendimiento y de la ardiente convicción que se enciende mediante la dignidad y las experiencias personales. Están más preparados para testificar de la verdad que quienes solo han prestado atención para aprender cómo ofrecer las respuestas. 2. Evalúen sus fortificaciones. Sigan el ejemplo del capitán Moroni. Evalúen con sinceridad los puntos fuertes y débiles de su comprensión del Evangelio. ¿Dando un buen ejemplo al llevar una vida semejante a la de Cristo? ¿Son capaces de hallar respuesta a las preguntas escudriñando las Escrituras? ¿Se sienten cómodos al compartir su testimonio? ¿Pueden responder preguntas sobre las doctrinas y enseñanzas de la Iglesia, incluso las que son más difíciles de explicar, apelando a las Escrituras? ¿Están preparados para decir, no lo sé, pero lo averiguaré, o a conducir a la gente donde puedan hallar respuesta?
¿Podría ser que el estudio diligente debe ayudarlos a cultivar la confianza y el valor que buscan? 3. Afiancen sus fortificaciones. Una vez que tengan presente una evaluación de sus fortificaciones doctrinales, comiencen un estudio centrado y a largo plazo con el objetivo de hacer que las cosas débiles sean fuertes para ustedes. Respondan al ruego de Moisés. Ojalá que todos los del pueblo de Jehová fuesen profetas, que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Importunen al Señor con el pedido de que, por cada cucharada de esfuerzo diario, Él acumule kilos de tierra sobre sus parapetos defensivos. Lean las Escrituras con espíritu de oración, una y otra vez. No se limiten a absorber relatos conocidos a través de una pajilla o popote. Deleítense en ellas. Consideren la opción de llevar apuntes de estudio doctrinal y de incrementarlos constantemente. Podrían determinar algunos pasajes de las Escrituras de cada tema y luego memorizarlos en un orden lógico para sustentar sus propias ideas y las enseñanzas. Tal como enseñó el elder Richard G. Scott, del Quórum de los 12 Apóstoles. Cuando las Escrituras se emplean de la forma en que el Señor ha mandado que se registren, tienen un poder intrínseco que no se comunica ni se parafrasean. Considere la posibilidad de memorizar algunas citas textuales de profetas y apóstoles. El Espíritu Santo típicamente les recordará solo aquello que pongan ahí primero. El verdadero conocimiento doctrinal centrado en Cristo, combinado con la espada de su Espíritu, es la mayor fortificación y arma ofensiva que poseen. 4. Practiquen. A los misioneros de tiempo completo de la Iglesia se los insta a interpretar representaciones a fin de prepararse para las situaciones en las que podrían estar. Ya que a ustedes se les podría pedir que defiendan la Iglesia o que expliquen su doctrina en los momentos o sitios más inesperados, consideren la posibilidad de seguir el ejemplo de los misioneros al prepararse espiritualmente antes de entablar una conversación naturalmente. Interpreten una representación antes de hallarse en circunstancias en que enseñen o defiendan las normas del Evangelio. Ya sea solos o con familiares o amigos, plantéense preguntas hipotéticas y luego respóndanlas. Conforme lleguen a estar cada vez más preparados, se volverán más y más fuertes en su confianza como testigos de Cristo. Empiecen con respuestas breves y sencillas. Serán las más adecuadas en la mayoría de las situaciones. Pero también pueden fortalecer sus defensas aún más al estudiar los pasajes de las Escrituras relacionados y conectar diversas doctrinas. 5. Busquen oportunidades. Habiéndose preparado así, oren para pedir la oportunidad de humilde pero confiadamente compartir y, si es necesario, defender el Evangelio. Recuerden que el desaliento no es la ausencia de capacidad, sino de valor. Oren para amar a los hijos del Padre Celestial dentro y fuera de la Iglesia lo suficiente para compartir y defender las normas del Evangelio. Oren para que jamás experimenten indiferencia o resignación en cuanto a los puntos doctrinales que en lo personal les resulten difíciles, sino más bien esfuércense por superarlos con fe en Cristo. Recuerden que incluso un niño puede ser un defensor de Cristo en el patio de recreo escolar al dar un testimonio sencillo. Que no tienen que ser eruditos del Evangelio para ser testigos de la verdad. Que no tienen que tener todas las respuestas. Que está bien decir a veces, no lo sé, o todavía no me han sido revelados plenamente estos misterios. Por tanto, me refrenaré. No avergonzarse del Evangelio de Cristo es más que tan solo hacer caso omiso o soportar medias verdades y falsedades. Significa conocer y defender las doctrinas. Por consiguiente, si permanecemos en silencio, que no sea por temor, sino porque obedecemos un susurro del Espíritu. Sean testigos bien dispuestos a actuar. Conforme sigan defendiendo el Evangelio de Jesucristo, fe, esperanza, caridad y amor, con la mira puesta únicamente en la gloria de Dios, los califican para la obra.
En este punto, vale recordar que Cristo fue manso pero nunca débil, que Él invitaba pero también reprendía, y que también dijo que aquel que tiene el espíritu de contención no es mío. A medida que el mundo inicuo sigue transgrediendo las normas morales y doctrinales de Dios, Cristo depende de hasta los más pequeños de los santos para que sean testigos vivientes de su nombre. El presidente Gordon B. Hinckley nos recordó que no basta con tan solo ser buenos. Deben ser buenos para algo. Deben aportar lo bueno al mundo. El mundo tiene que ser un mejor lugar debido a la presencia de ustedes. En este mundo tan colmado de problemas, tan amenazado constantemente por retos oscuros y malignos, ustedes pueden y deben elevarse por encima de la mediocridad, por encima de la indiferencia. Pueden tomar parte y alzar en alto la voz a favor de lo que es correcto. Si desean ser testigos del Evangelio restaurado, únanse a las filas de un ejército de testigos de los últimos días al alumbrar con su luz. Que la forma en que viven el Evangelio y su defensa de dicho Evangelio sea un reflejo del grado de su conversión a Jesucristo. Como subtítulo: los obispos son mayordomos de los asuntos espirituales y temporales del reino del Señor. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios, la sección 72, la cual escucharemos a continuación. Escuchad y oíd la voz del Señor, oh vosotros que os habéis congregado, que sois los sumos sacerdotes de mi iglesia, a quienes se han dado el reino y el poder. Porque de cierto así dice el Señor, me es oportuno que se os nombre un obispo a vosotros, o de entre vosotros, para la iglesia en esta parte de la viña del Señor. Y de cierto, en esto habéis obrado sabiamente, porque el Señor requiere de la mano de todo mayordomo, que dé cuenta de su mayordomía, tanto en el tiempo como en la eternidad. Porque el que es fiel y sabio en esta vida, es considerado digno de heredar las mansiones preparadas para él por mi Padre. De cierto os digo, los élderes de la iglesia en esta parte de mi viña entregarán un informe de su mayordomía al obispo que nombraré en esta parte de mi viña. Estas cosas se registrarán para entregarse al obispo en Sión, y el deber del obispo se hará saber mediante los mandamientos que se han dado, así como por la voz de la conferencia. Y ahora, de cierto os digo, mi siervo Newell K. Whitney es el hombre que será nombrado y ordenado a este poder. Esta es la voluntad del Señor vuestro Dios, vuestro Redentor. Así sea. Amén. La palabra del Señor, que además de la ley ya dada, hace saber el deber del obispo que le ha sido ordenado a la iglesia en esta parte de la viña, el cual es el siguiente: administrar el almacén del Señor, recibir los fondos de la iglesia en esta parte de la viña, recibir los informes de los élderes como ya se ha mandado, y atender a sus necesidades, y ellos pagarán por lo que reciban, si tienen con qué pagar, a fin de que también esto se consagre para el bienestar de la iglesia, para los pobres y los necesitados. Y en cuanto al que no tenga con qué pagar, se entregará la cuenta al obispo de Sión, el cual pagará la deuda con lo que el Señor ponga en sus manos. Y las labores de los fieles que obran en cosas espirituales, administrando el Evangelio y las cosas del reino a la iglesia y al mundo, responderán por la deuda ante el obispo en Sión, de manera que proviene de la iglesia, porque según la ley, todo hombre que venga a Sión debe poner todas las cosas ante el obispo en Sión. Y ahora, de cierto os digo, que como todo élder en esta parte de la viña tiene que dar cuenta de su mayordomía al obispo de esta parte de la viña, un certificado del juez u obispo de esta parte de la viña, dirigido al obispo en Sión, hace a todo hombre aceptable y satisface todo requisito para una heredad, y para ser recibido como mayordomo sabio y obrero fiel. De otra manera,
no será aceptado por el obispo de Sion. Y ahora, de cierto os digo que todo élder que dé cuenta al obispo de la iglesia en esta parte de la viña, sea recomendado por la iglesia o las iglesias en donde esté obrando, a fin de que él y sus cuentas queden aprobados en todas las cosas. Y además, mis siervos que son nombrados administradores de los intereses literarios de la iglesia, tienen el derecho de pedir auxilio al obispo u obispos en todas las cosas, para que se publiquen las revelaciones y vayan a los cabos de la tierra, para que también ellos obtengan fondos que beneficiarán a la iglesia en todas las cosas, para que también ellos se hagan dignos de ser aprobados en todas las cosas y de ser contados como mayordomos sabios. Y ahora bien, he aquí, esto servirá de norma a todas las esparcidas ramas de mi iglesia, en cualquier parte en que estén establecidas. Y ahora doy fin a mis palabras. Amén. Unas breves palabras, además de las leyes del reino, con respecto a los miembros de la iglesia, aquellos que el Santo Espíritu designe para subir a Sion, y los que tengan el privilegio de subir allá. Lleven consigo para el obispo un certificado de 3 de los élderes de la iglesia o un certificado del obispo. De otra manera, el que suba a la tierra de Sion no será considerado mayordomo sabio. Esto es también una norma. Amén. Cuando Newell K. Whitney fue llamado a prestar servicio como el segundo obispo de la iglesia, sus deberes fueron un poco diferentes de los que tienen los obispos en la actualidad. Por ejemplo, el obispo Whitney supervisó la consagración de propiedades y el permiso para establecerse en Missouri, en la tierra de Sion. Sin embargo, al leer sobre su llamamiento y deberes en la sección 72 de Doctrina y Convenios, posiblemente note que guardan relación con lo que los obispos hacen en la actualidad, por lo menos en el espíritu, y no en los aspectos específicos de sus deberes. Por ejemplo, medite a continuación. ¿En qué formas entrega usted un informe a su obispo? Medite brevemente. Ahora medite. ¿En qué sentido su obispo administra el almacén del Señor y las consagraciones de los miembros del barrio? Medite brevemente. Ahora medite. ¿De qué manera le ha ayudado usted algún obispo? Medite una última vez en este bloque de lectura. También se recomienda estudiar el tema obispo, uno de los temas del Evangelio, disponible en topics.churchofjesuschrist.org. Como subtítulo, ¿puedo buscar oportunidades para compartir el Evangelio? Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios, la sección 73, la cual escucharemos a continuación. Porque de cierto así dice el Señor, me conviene que continúen predicando el Evangelio y exhortando a las iglesias en las regiones circunvecinas, hasta el tiempo de la conferencia. Y entonces, he aquí, la voz de la conferencia les señalará sus misiones respectivas. Ahora, de cierto os declaro, mis siervos José Smith, hijo, y Sidney Rigdon, dice el Señor, es menester reanudar la traducción, y en tanto que sea práctico, predicar en las regiones circunvecinas hasta el tiempo de la conferencia, y después conviene continuar el trabajo de la traducción hasta terminarla. Sea esto por norma a los élderes hasta que se imparta conocimiento adicional, así como está escrito. Ahora no os doy más en esta ocasión. Ceñid vuestros lomos y sed sensatos. Así sea,
Amén. Después de que José Smith y Sidney Rigdon regresaron de su breve misión de predicación, a fin de reparar algo del daño que Ezra Wood había ocasionado, el Señor les dijo que regresaran a la obra de traducir la Biblia. No obstante, también deseaba que continuaran predicando el Evangelio. Conforme lea o estudie la sección 73 de Doctrina y Convenios, que ya se leyó en este bloque, considere cómo puede hacer de la predicación del Evangelio una parte continua y práctica o realista de su vida entre sus otras responsabilidades. Medite brevemente. Como subtítulo: El Señor bendice a quienes fielmente proclaman su Evangelio. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios en la sección 75, los versículos del 1 al 12, que dicen lo siguiente: De cierto os digo yo, que hablo por la voz de mi espíritu, sí, el Alfa y la Omega, vuestro Señor y vuestro Dios. Escuchad, oh vosotros que habéis presentado vuestros nombres para salir a proclamar mi evangelio y podar mi viña. He aquí, os digo que es mi voluntad que salgáis y no demoréis, que no estéis ociosos, sino que obréis con vuestro poder, alzando vuestra voz como con el son de trompeta, proclamando la verdad de acuerdo con las revelaciones y los mandamientos que os he dado. Así que si sois fieles, seréis premiados con muchas gavillas y coronados con honor, gloria, inmortalidad y vida eterna. Por tanto, de cierto digo a mi siervo William E. McClellan, que revoco la comisión que le di de ir a las regiones del este, y le doy una nueva comisión y un nuevo mandamiento, en el cual yo, el Señor, lo reprendo por las murmuraciones de su corazón. Y pecó, no obstante lo perdono, y otra vez le digo, ve a las regiones del sur. Y vaya con él mi siervo Luke Johnson, y proclamen las cosas que les he mandado, invocando el nombre del Señor para que venga el Consolador, que les enseñará todas las cosas que les sean necesarias, orando siempre para no desmayar, y si hacen esto, estaré con ellos hasta el fin. He aquí, esta es la voluntad del Señor vuestro Dios en cuanto a vosotros. Así sea. Amén. En respuesta al mandato de ir por todo el mundo a predicar el Evangelio, muchos élderes fieles buscaron información adicional sobre la forma en que el Señor deseaba que cumplieran con ese mandato. Medite a continuación. ¿Qué palabras y frases encuentra en estos versículos que se leyeron en este bloque de lectura que le ayuden a entender cómo predicar el Evangelio de manera eficaz? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué bendiciones promete el Señor a los misioneros fieles? Medite nuevamente. Considere en qué manera se aplican a usted esas instrucciones y bendiciones a medida que comparte el Evangelio. Con esto concluye Ven Sígueme 2021 para uso individual y familiar. Capítulo 27. Doctrina y Convenios, sección 71 al 75. Lección asignada del 28 de junio al 4 de julio de 2021, titulado No hay arma forjada en contra de vosotros que haya de prosperar.